Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias allá en Primera de Corintios 1, 17 al 18. Quiero leerlo en dos diferentes versiones. Bien. Los que no trajeron Biblia, ahí en la pantalla lo pueden leer. Y dice Pablo, dice la palabra del Señor: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en esta otra versión, nueva traducción, hermanos viviente, dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Les voy a invitar que así como están ahí, inclinen su rostro, vamos a orar. Y dígale: Señor, háblame en esta tarde. Señor Jesús, Padre bendito, en esta tarde te hemos adorado, Padre, te hemos glorificado, nos has dado la libertad, Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias por los músicos, a las coristas, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta tarde. Dame esa palabra, Señor, sazonada con sal, para que yo pueda, Señor, predicar esta palabra y los corazones puedan ser edificados, Padre bendito. Así como dijo tu siervo Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno como os conviene. Y así quiero, Señor, responder en esta tarde con esta predicación, Señor, para tu honra y tu gloria. Señor, toca, Señor Jesucristo, a cada uno de tus hijos aquí en la iglesia. Mientras yo predico, que tu aceite fresco se esté derramando, Señor, sobre la iglesia, sobre los que nos ven a través de Facebook también, Padre, que tu aceite fresco se derrame. Y también los que nos ven a través de YouTube, Padre, también que tu Espíritu Santo bendiga a todas esas personas y reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Quiero titular este mensaje: no dejes de mirar la cruz. Yo no sé si puedes voltear con tu hermano, tu hermana que está ahí, y tú codéala y dile: hermana, no dejes de mirar la cruz. Amén. A ver, toda la iglesia, dígalo: no dejes de mirar la cruz. Bien, aquí, hermanos, vemos nosotros que Pablo dice que la cruz es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La cruz es poder de Dios. Y vamos ahorita a desglosar poco a poquito por qué la cruz es poder de Dios. Y quiero, antes de entrar, quiero ver, ahora sí, describir la palabra no dejes. ¿Qué significa esa palabra? Significa no permitas, no dejes ir la oportunidad. En pocas palabras, no quites tu mirada. Es lo que significa no dejes. Ahora, la palabra mirar, esto significa fijar la atención en el blanco. O sea, en pocas palabras, no dejes de mirar a Cristo crucificado. Nadie dice amén. Nadie le da palmas al Señor. Hermanos, la cruz representa el más alto precio. Escuche bien. La cruz representa el más alto precio que Jesús pagó por los pecados tuyos y míos y de todo el mundo. Sabemos que por medio de la cruz, hermanos, hemos aprendido el viaje más hermoso que pueda existir para nosotros los cristianos hacia la vida eterna. Hermanos, y por medio del sacrificio de Jesús,
en esa cruz, y es ahí donde debe de estar nuestra mirada puesta en Jesús. Amén. Es tan importante, hermanos, que cuando usted esté pasando por pruebas, esté pasando por luchas, esté pasando por situaciones difíciles, jamás se le olvide mirar a la cruz. Nunca se le olvide. Lo primero que tenemos que hacer es que la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos. En el capítulo 53 de Isaías nos enseña la palabra del Señor. Nos enseña que dice que molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y lo dice, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Quiere decir entonces que Dios pagó un precio caro por ti y por mí. Pero eso es lo más triste, que a veces no lo reconocemos. Hay un refrán que dice: si no sabes exactamente dónde termina el viaje, es mejor que no lo emprendas. Y yo digo una cosa: si tú no sabes dónde termina tu viaje, vale más que medites dónde estás parado. Porque el viaje que hemos emprendido nosotros, que hemos creído en ese sacrificio de la cruz, hermanos, ese es una vida eterna. Ese viaje nos lleva hacia la vida eterna. Qué tremendo está esto. Espero que se conecte, hermanos. Espero que ya se empiece a conectar o ya se conecte en el nombre de Jesús. En toda la Biblia, hermanos, no hay otro punto tan importante como este: la crucifixión de Cristo. Este es un punto tan importante, hermanos. Y yo quiero preguntarte en esta tarde: ¿cómo ves tú la cruz de Cristo? ¿Cómo la miras tú? ¿Qué significa para ti? Porque esta es una pregunta muy importante. ¿Qué significa, hermanos, la crucifixión para ti? Cuando nosotros no entendemos qué es el perdón de pecados, esto es algo tan terrible que puede acontecer en nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos qué es perdón de pecados. Si el Señor no hubiera ido a esa cruz, tú y yo no tuviéramos perdón de pecados. Pero gracias a Dios que el Señor fue a esa cruz. ¿Para qué? Para liberarnos, para romper las ataduras, para romper cadenas. Hermanos, éramos esclavos del diablo, pero el Señor te sacó con su mano poderosa. Y quiero, hermanos, preguntarte una vez más: ¿cómo ves la cruz de Cristo? Tú, mi hermano, y tú, mi hermana. Para muchos puede ser un amuleto, porque para muchos sí lo es. Para otros puede ser un símbolo de veneración. Para otros puede ser algo religioso. Para otros no significa nada. Pero tú y yo debemos de ver la cruz. Y no te estoy diciendo que la traigas colgada aquí en tu cuello. Traigas un crucifijo colgado en tu cuello, no. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, que tú y yo debemos de ver lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Cada vez que te decepcionen, cada vez que te decepcionen a ti, cada vez que estés pasando por un problema, lo único que tienes que hacer es mirar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque allí fue, hermanos, vencido el diablo. Porque en esa cruz, hermanos, fue vencido el infierno. Alábalo si puedes alabarlo. Tú y yo tenemos que mirar esa cruz, pero también tenemos que mirar, hermanos,
una tumba vacía. No se quedó colgado en la cruz. Lo bajaron y lo sepultaron. Y al tercer día resucitó. Hay una tumba vacía que te está diciendo a ti y a mí que el Señor resucitó. Y resucitó con un propósito, para enseñarte, como dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no pudo acabar con él, porque la tumba no lo pudo detener, porque aquel que murió es el Todopoderoso. Como él dijo: yo puedo entregar mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso, cuando tú mires esa cruz, tienes que mirar la tumba vacía, pero también tienes que mirar una resurrección. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y cuando tú miras una resurrección, cuando tú miras una resurrección, estás viendo una vida eterna. Pero tienes que voltear a ver, porque ahí, cuando Jesucristo dijo: consumado es. Qué palabra tan fuerte, qué palabra tan poderosa, como diciéndole al mundo, como diciéndole a la iglesia: aquí se acabó todo. De aquí para adelante yo voy a perdonar tus pecados. Y ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. La cruz para muchos significa una derrota, pero para nosotros es un signo de victoria. Para ti, para mí, hermano, la cruz de Cristo significa victoria. Dije, significa victoria. Es triste saber, hermanos, que la tierra que tuvo en las manos del Señor para formar al hombre se rebeló contra Dios. ¿Qué no dice la palabra que el Señor de la tierra formó al hombre? De la tierra formó al hombre. Y dice que cuando hizo al hombre de la tierra, sopló aliento de vida y fue un alma viviente. Pero qué triste, hermanos, que esa tierra que una vez estuvo en las manos del Señor y lo hizo un hombre, y ese hombre se rebeló en contra de Dios. ¿De qué manera? Pecando, haciendo de las suyas, no valorando el sacrificio que el Señor hizo por él o por ella. Eso es terrible. Y este hombre no descansó hasta ponerlo en la cruz y darle muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y eso es triste, hermanos, que tú y yo llevamos a Jesucristo a la cruz. Dije, tú y yo llevamos al Señor Jesucristo, hermanos, a la cruz. Porque fue por ti y fue por mí que el Señor, hermanos, determinó entregar su vida en la cruz. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitábamos salvación. Necesitamos perdón de pecados. Necesitamos que nuestro nombre fuera inscrito en el libro de la vida. Necesitamos nosotros una vida eterna. Yo no sé si me está entendiendo, hermanos, pero digo Juan que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Sí, porque estamos muertos en el pecado, muertos en la miseria. Hermanos, éramos unos viles pecadores. No teníamos parte ni suerte con el Señor, pero el Señor le plació sacarnos. Ahora tenemos un nombre.
Antes nuestro nombre no significaba nada, pero ahora nuestro nombre delante de Dios significa mucho, porque está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirle una cosa. ¿Por qué es tan necesario no dejar de mirar la cruz de Cristo? Vamos a ir al Salmo 32. Y vamos a leer 1 y 2. Esto es lo que la iglesia no entiende. Esto es lo que la hermana, el hermano no han entendido. 32, 1 y 2 de los Salmos. Fíjese, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, usted y yo no tuviéramos perdón de pecados. Pero el Señor se preocupó porque tus pecados fueran perdonados. ¿Y qué significa para ti el perdón de pecados? Esto es lo que no hemos entendido todavía. ¿Qué significa para la iglesia el perdón de pecados? Cuando estábamos allá, hermanos, en la otra iglesia, íbamos con un humano, con un ser humano, para pedirle perdón, para confesar nuestros pecados y recibir perdón. ¿Pero de qué servía? Ese perdón no servía para nada. Pero miren lo que dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dígame qué Dios de este siglo o de este mundo se preocupó por el perdón de usted y por el perdón mío. No hay. Solamente Dios el Todopoderoso. Por eso se fue a la cruz, porque él sabía que el hombre por sí solo no podía, hermanos, ser salvo. En la ley no existía un plan de salvación, solamente se hablaba, pero no se llevaba a cabo. Ahora vamos a ir al Salmo 103, versículo 10. Y dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no nos paga por lo que nosotros hacemos. Él tiene misericordia. Él sabe que somos polvo. Paz de Cristo. Dijo David: gracias te damos, Señor, que te acordaste que somos polvo. Somos polvo en las manos de Dios. Pero en ese polvo al Señor le gusta moverse. En ese polvo el Señor le gusta vivir. ¿Sí me está entendiendo? En ese polvo el Señor se mueve. En ese polvo el Señor quiere habitar y habita dentro de nosotros. La pregunta es: ¿qué significa para usted el perdón de pecados? A mucha gente no le importa esto. A mí sí me importa. A mí sí me importa que Dios me haya perdonado mis pecados. A usted le debe de importar que Dios hermano, le perdone sus pecados. Y otra cosa le voy a decir. Lo más hermoso de esto, que en Hebreos 8:12 dice: y nunca más me acordaré de vuestros pecados e iniquidades. Si ese aplauso para el Señor, dáselo fuerte.
El Señor ha perdonado mis pecados pasados. El Señor hermanos, ha perdonado mis pecados presentes. Y el Señor ha perdonado mis pecados futuros. Porque en el versículo 10 de Hebreos, versículo 17, mire lo que dice. Y añade: y nunca más me acordaré de vuestros pecados e iniquidades. Dice lo que dice el 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántos se sienten gozosos porque el Señor perdonó sus pecados? Quítale un poquito de eco. Hermanos, es tan importante el perdón de nuestros pecados. Por eso tenemos que valorar el sacrificio en la cruz. No fue cualquier sacrificio, fue un sacrificio sagrado. Porque ahí murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso usted tiene que valorar el perdón de sus pecados. Llévame al 10:17, hermana, por favor, de Hebreos. Ahí en el capítulo 10, versículo 17 de Hebreos. Mire lo que dice. Añade, este es el contexto. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se merece un aplauso, Señor, o no? A veces nosotros nos condenamos porque pecamos, cierto, pecamos contra el cielo, como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y nos condenamos cuando Dios ni siquiera te ha condenado. Y no estoy diciendo que peques y al fin Dios ya te perdonó, no. Lo que estoy diciendo, que tanto valor tiene el perdón de nuestros pecados. Por eso cuando el diablo, hermano, te dice que te quedes en tu casa, dile: diablo mentiroso, yo no me voy a quedar, yo voy a ir a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy mirando el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Alábalo si puedes alabarlo. Cuando nosotros valoramos, hermanos, el perdón de nuestros pecados, nunca quitamos la mirada de la cruz. Por eso Pablo lo dijo en Hebreos 12:2: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Ahí debe de estar nuestra mirada. Porque Él es el autor y consumador de la vida, de la fe. Él es el que, hermanos, cuando tú no quitas la mirada de la cruz, tú siempre vas a salir ganando. No me entendió, ¿verdad? Cuando tú no quitas la mirada de la cruz y siempre tu mirada esté puesta en el Señor, siempre vas a ser un vencedor, siempre vas a ser un victorioso, siempre el Señor te va a dar la victoria. Hace muchos años yo miraba en una entrevista de unos Juegos Olímpicos que habían competido en la nieve. Y ¿cómo se dice? O sea, lo que iban a hacer, el que se iba a llevar el premio, era el que caminara derechito hacia la meta. Y muchos pasaron y nadie había ganado. Y solamente quedaba una mujer. Y le dijeron: ¿piensas que tú puedes ganar? Dijo: no lo sé, pero voy a probar. Y dice que empezó a caminar. Y empezó a caminar en la nieve. No tenía una raya para caminar, ellos tenían que hacer su propia línea.
Y dice que cuando salió allá, todos le empezó, sonó una trompeta muy grande y todos empezaron a aplaudir porque esta mujer había ganado. Y luego le entrevistaron y le dijeron, ¿qué fue lo que te hizo ganar? ¿Saben qué es lo que me hizo ganar? Dijo, porque nunca quité la mirada de mi meta. Nunca quité la mirada de la meta. ¿Y sabe qué es lo que le va a hacer ganar a la iglesia? Que nunca aparte la mirada de su Creador, que nunca quite la mirada de la cruz, porque ahí se consumió un sacrificio para tu alma. Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que dice: y mirarán a mí. ¿Cuántos quieren seguir mirando la cruz de Cristo? Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjese lo que dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es lo que a Dios le agrada. Que la iglesia, hermanos, cuando se celebre sus victorias, que las celebre, sí, pero siempre mirando la cruz de Cristo, porque allí fueron consumidos tus pecados, ahí fueron perdonados tus pecados, ahí se consumió el plan de la salvación de tu alma. Hay que saber mirar al crucificado. Dije, hay que saber mirar al crucificado. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué cree que hizo Abraham? Él miraba la cruz. Nadie dice amén. Abraham, él estaba mirando la cruz en el futuro. Cuando le dio la ley, hermanos, a Moisés, Moisés pensaba en la cruz. Cada detalle del Antiguo Testamento, hermanos, los profetas estaban mirando la cruz de Jesús. Desde Génesis, el Señor está hablando. Digo que la serpiente le heriría a la mujer, ¿dónde? En el carcañal. ¿Pero qué dijo? Pero la mujer, su descendencia de la mujer, ¿qué dice? Le aplastaría la cabeza. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Desde que el Señor, hermanos, está hablando en el libro de Génesis, está mirando la cruz. Y si no, no lo hubiera dicho Jesús en el capítulo 24, hermanos, de Lucas, versículo 44. Mire lo que dice. Y les dijo estas palabras. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos en el Antiguo Testamento estaban mirando la cruz. Dije, todos en el Antiguo Testamento estaban mirando en la cruz. Los profetas miraban la cruz, hermano. David estaba mirando en la cruz. Todos esos hombres estaban mirando el sacrificio. Pero gracias a Dios, ellos no lo pudieron, hermanos. Ellos no pudieron ni siquiera verlo y participar en eso. Pero lo vieron con sus ojos espirituales, lo profetizaron, lo escribieron. Zacarías nos lo acaba de decir. Y mirarás a mí, al que traspasaron. ¿Se da cuenta? Por eso es tan necesario
que tú y yo siempre estemos mirando esa cruz, porque Pablo dijo que la cruz de Cristo es poder de Dios. Hermano, la cruz es poder de Dios. Se fija, todos ellos estaban mirando hacia la redención de la cruz. Yo digo, qué tremendo, qué maravilloso es. Hace más de 2000 años que sucedió esto. Ninguno de nosotros cuando vino al camino de Dios estaba mirando en la cruz. Estaba mirando el mundo, estaba mirando los placeres del mundo. Pero cuando Jesús nos rescató, nos volteó la mirada. Dije, nos volteó la mirada. Y más, y nos enseñó que no deberíamos estar mirando el mundo. Por eso allá en primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando habla del mundo, habla del sistema del mundo, lo que el mundo te ofrece. Pero gracias a Dios, hermanos, así como esos maniquís que tienen la cabeza toda movible y se la voltean para todos lados, el Señor, hermanos, cuando Él nos alcanzó con su misericordia, nos volteó la mirada hacia la cruz. Y gracias a Dios ahora tú y yo podemos mirar esa cruz, pero la miramos no como un asunto religioso, lo miramos porque ahí murió, hermanos, aquel que compró tu alma. Wow. Y fíjese lo que dice este salmo. Salmo 23, 1 y 2 dice, a ti alcé mis ojos, dice David. A ti alcé mis ojos. 123, 1 y 2. Y dice, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿tú quieres? ¿Cuántos de ustedes quieren bendición aquí? De este lado, ¿cuántos quieren bendición? De este lado, ¿cuántos quieren bendición? La iglesia, ¿cuántos quieren bendición? Hermanos, no dejes de mirar la cruz, porque ahí está la mano extendida del Todopoderoso para bendecirte, para dirigir tus pasos, para llevarte a la bendición eterna. Pero necesitas creerlo. Dice que así como extiende su mano, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Así la iglesia tiene que estar mirando cómo se extiende la mano del Señor para bendecirte, aleluya, para bendecir tu entrada, para bendecir tu salida, para bendecir tu acostar y tu levantar, y que la bendición de Dios te persiga donde quiera que vayas. Alguien de un grito de júbilo. Nuestra mirada tiene que estar puesta ahí arriba. Por eso Pablo dice en el capítulo 3 de Colosenses 1 y 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Salmo 121, 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá al que te guarda. Dígame si el Señor no tiene cuidado de nosotros. Su mano sigue extendida. Cuando tú estás mirando la cruz de Cristo, el Señor está extendiendo tu mano para que tú comas de Él. El Señor está extendiendo su mano para que tú recibas la bendición que Él tiene para ti. Si esos aplausos son para el Señor, déselos fuerte.
Y cuando el Señor habló con Nicodemo, Nicodemo dice que fue de noche a platicar con el Señor. Nicodemo era un maestro, era un perito también en la ley. Pero él fue de noche a buscar al Señor. Y le digo, maestro, sabemos que todo lo que tú dices es verdad. Y empezó a alabar al Señor, pero el Señor le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Más de Cristo, hermanos. Y luego en el contexto, en el 5, le vuelve a repetir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Un plan de salvación establecido. En esa cruz se cumplió el plan de salvación. Ahora, Juan 3:13 al 15 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Aquí entra la teología de la unicidad. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y luego dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien aquí no es bautizado, mire la cruz de Cristo, porque el mismo que vino es el mismo que se fue. Hermano, mira a Jesús en la cruz y ahí te darás cuenta el por qué es necesario mirar esa cruz. Porque en esa cruz el Señor Jesús dijo, consumado es. Ahí se cumplió, se consumió su plan salvífico. Alábelo, hermano. Si tú no puedes perdonar, escucha lo que te voy a decir. Yo he platicado con tanta gente que no puede perdonar a su prójimo. Pero cuando tú no puedas perdonar, mira esa cruz. ¿Por qué tienes que mirar esa cruz? Porque ahí el Señor estaba colgado, ya derramando hasta la última gota de sangre. Pero cuando ellos se burlaban, dice la palabra, lo injuriaban, o sea, se burlaban de él. Y le decían, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y los que estaban colgados en la cruz también le decían, y sálvanos a nosotros. Pero el Señor, cuando él escuchaba todo esto, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fuerte esas palmas para el Señor. Padre, perdónalos. ¿Cómo es posible que el Cristo crucificado, ya casi muriéndose, está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? Y aún en San Mateo nos dice, si cuando se recoja la ofrenda, dice, si cuando vas a dar tu ofrenda te acordaras que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano. Qué tremendo. Yo te digo una cosa, hermano, hermana, si tú no has aprendido a perdonar, mira la cruz. Dime si tú merecías el perdón de Dios. Pregúntame si yo, hermanos, yo merecía el perdón de Dios. No. Pero el Señor te miró desde antes de la fundación del mundo.
Dice la palabra, hermanos, que antes de la fundación del mundo, en el plan de Dios tú estabas presente. Él te perdonó desde antes que tú vinieras a la tierra. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Alguien de gloria a Dios? Ya voy a empezar poco a poquito porque voy a ir culminando. Pero miren esto, hermanos. Colosenses 2, 14 y 15. Quiero mostrarle a usted esto. ¿Qué dice ahí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había una lista super gigante delante de Dios de nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. Pero la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo único que merecíamos era la muerte. Pero el Señor, cuando pagó ese precio en la cruz por ti y por mí, dice, más la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire, me gusta cómo lo expresa Pablo, porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo me voy a gozar en esta tarde. Yo me voy a gozar en esta tarde. Y me estoy gozando en esta tarde. ¿Y sabe por qué? Porque mis pecados fueron clavados en la cruz. Tus pecados, iglesia, fueron clavados en la cruz. Y esto, hermanos, es motivo de gozo. Es motivo de alegría. Y si tú no te alegras, yo no sé dónde estás. Si tú no le aplaudes, yo no sé en qué iglesia estás. Sigue quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Ahí quedó mi lista clavada en la cruz. ¿No les da gozo? Digo, iglesia, ¿no te da gozo? ¿De este lado no te da gozo? ¿De este lado no te da gozo? Hermanos, a toda la iglesia no le da gozo. ¡Wow! Por eso yo le decía, porque nosotros no valoramos el perdón de nuestros pecados. Pero quiero avanzar el 15. Y miren lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, hermanos, yo no sé si usted se quiere parar y le puede dar fuertes palmas al Señor en esta tarde. Oh, párese y alabe unos momentos y dé un grito de júbilo ese que vive y reina. Él vive, Él reina para siempre. Él merece todo el honor, toda nuestra alabanza. ¡Qué tremendo! Ahora sí, todos los que trajeron sus manos, denle un fuerte aplauso al Señor. Wow. Tus problemas, mira la cruz, ahí se quedaron clavados. Todo lo que tú estás pasando, ahí están clavados. Así que los demonios que te están atacando, allí quedaron clavados. Las potestades, los principados, allí quedaron colgados, porque dice la palabra, despojando a los principados. ¿Qué significa eso? Desnudándolos, quitándole todo lo que a ti te correspondía.
te habían robado la bendición, te habían robado el gozo, te habían robado todo, pero el Señor los despojó. Le digo, dame el gozo porque esto le pertenece a la iglesia. Dame la alegría porque esto le pertenece a la iglesia. Aleluya. Todo lo que a usted le pertenece, hermanos, el Señor los despojó. A veces dudo que me entienda. ¿No le da gozo a usted? Hermano Aarón, ¿no te da gozo? Cuando el enemigo te ataque, recuérdale dónde fue vencido. Lucha. Cuando el enemigo te ataque, recuérdale dónde fue vencido. Enseña el recibo del perdón de tus pecados. Enseña el recibo de tu salvación. Enséñaselo. Yo me estoy gozando, hermano. Usted si no se goza porque no está aquí. Enséñale tu recibo de tu salvación. Dile, diablo mentiroso, acuérdate que mi Cristo te venció en la cruz del Calvario. Públicamente te despojó, te quitó la bendición que tú me robaste. Ahora siéntase contento, siéntase feliz, porque Dios le ha devuelto a usted lo que le correspondía. Cuando la enfermedad te esté diciendo, quédate porque estás enferma, quédate porque estás enfermo, repréndelo. Dile, cuerpo cochino, aquí te vas a quedar, pero mi alma volará al toque de la final trompeta. Alguien alabe el dulce nombre de Jesús. Qué tremendo que el Señor despojó a los principados, las potestades. Entonces dígame qué tremendo secreto o qué misterio se esconde en la cruz. Misterio que dijo Pablo nos ha sido revelado a nosotros los profetas. Qué tremendo. Cuando dice los despojó públicamente, quiere decir que les quitó el poder. Dije, les quitó el poder para darte el poder a ti. Hermanos, cuando dice que los despojó públicamente, le quitó el poder para darle el poder a la iglesia. Por eso la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, reprenderán demonios y saldrán de ellos. Dios le devolvió el poder a la iglesia. Si tú estás batallando, mira la cruz. El Señor Jesucristo ya pagó todo por ti. Eres libre. Ahora eres libre. Levanta tus manos, bate tus manos, abre tu boca, glorifica a Dios. Dale gracias por el perdón de tus pecados. Dale gracias por la salvación de tu alma. ¡Alábalo! ¡Qué tremendo! Ahora me siento libre. ¿Cuántos se sienten libres aquí? Me siento libre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya pagó el precio por mí. Bien. Todo fue cancelado en la cruz. Todo. En esa cruz, como dice el canto, está tu victoria. En esa cruz está tu victoria. En esa cruz está tu salvación. En esa cruz está el perdón de tus pecados. Hermanos, en esa cruz fueron consumidos. Paz de Cristo. La cruz es el púlpito. Porque en ese púlpito se predicó el mensaje más poderoso que pueda existir aquí en la tierra. La cruz es el púlpito de todo cristiano. Porque de esa cruz se predicó el mensaje más poderoso del mundo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira la cruz, mírala, porque ese es el púlpito de tu predicación. Dije, la cruz es el púlpito donde todo cristiano puede predicar. La cruz es el púlpito donde todo cristiano puede reprender los demonios. Donde, hermano, la cruz es el púlpito donde tú puedes reprender la enfermedad. ¿No les da gusto? ¿No les da gusto? ¿No les da gusto? Un grito de júbilo al que vive reina. Si fuera para mí ese grito de júbilo, hermano, yo ni lo aceptara. En ese púlpito de la cruz, hermanos, se predicó el mensaje más alto de la historia. Ahí se predicó el mensaje más alto de la historia, hermano Heriberto. Wow. Imagínense ustedes. Nomás usted imagínese. Porque allí Jesucristo expone el sacrificio más elevado de todos los tiempos. Alábelo si puede alabarlo. Por eso en esta tarde yo quiero decirte una cosa. Si tú estás pensando bautizarte, mira la cruz. Si tú estás pensando reconciliarte con Dios, mira la cruz. Si estás batallando con tu vida espiritual, mira la cruz. Estás batallando en todas las áreas de tu vida, mira la cruz. No dejes de mirar la cruz, porque en esa cruz está tu salvación. En esa cruz se pagó el precio por el perdón de tus pecados. Allí, en esa cruz, se derramó una sangre preciosa que dice, 1 Corintios 7:23, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces el Señor te compró con esa sangre. ¿Y dónde te compró? En la cruz. ¿No te da gusto? ¿No te da gusto? Dale palmas al Todopoderoso. Ahí el Señor te compró. Ahí el Señor te compró. Ahí el Señor te perdonó. Allí en esa cruz el Señor te miró, que estabas en el lodo cenagoso. Y desde que te vio, dijo Heriberto, para el mundo, para el diablo, no vales nada. Pero Heriberto, yo te voy a sacar y te voy a limpiar con mi sangre para que brilles como el oro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nadie daba ni siquiera un penny por ti, el Señor te valoró. El Señor te vio. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios te miró a ti primero. Dije, a ver, hermana, ponme Efesios 1:3 por favor, para que los hermanos me la crean, porque estos hermanos son incrédulos. No alaban a Dios. Parece que hermanos, un día esas sillas van a dar testimonio. Un día este altar va a dar testimonio. Este púlpito va a dar testimonio que aquí se predicó un mensaje mirando la cruz. No es a fuerza si no quieres, pero yo creo que el Señor se merece toda la honra y la gloria. Miren lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto dice que Él te miró. Él te miró primero a ti desde los lugares celestiales. Ponme el 4, hermana.
Versículo 4. Y mire lo que dice el 4. Según nos escogió en Él. Acuérdense que la palabra Él marca los tiempos. Él significa, hermanos, dentro de Dios. En Él significa dentro de Dios. Quiere decir que entonces tú ya estabas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Alábele con ganas. Hermanos, si Él pagó un precio por ti, a Él le dolió tu alma. Con esto termino. A Él le dolió tu alma. Porque dice la Biblia que le arrancaron la barba, lo escupieron, lo bofetearon, le pegaron con una vara en su cabeza, le clavaron una corona de espinas, se lo llevaron al pretorio, hermanos. Y dice que aquellos era como un chicote que tenía, depende cuántas cuerdas tenía, pero en la punta del chicote le ponían huesitos bien filosos para que cuando lo azotaban, le hacían así y jalaban las cuerdas y le rasgaba todo su cuerpo. Recuerde lo que dice Isaías 53. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él en esa cruz. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Dígame una cosa, ministros, dígame si el Señor no nos miró desde antes que hiciera los cielos y la tierra. Él ya nos había visto. Todavía ni nacían tus padres, ni siquiera existía el hombre en la tierra, pero Él sabía lo que tú ibas a hacer. Él te miró desde antes. ¿Y por qué ahora que aconteció eso en la cruz? ¿Por qué tú no miras allí? ¿Por qué tu mirada no está puesta allí? ¿Estás sufriendo? Deja de sufrir. Mira la cruz de Cristo. ¿Estás batallando? Mira la cruz de Cristo. ¿No puedes perdonar? Mira la cruz de Cristo. ¿Quieres que tu familia se convierta? Mira la cruz de Cristo. ¿Estás pasando una de las pruebas más duras en tu vida? No se te olvide, mira la cruz de Cristo. Y dale gracias a Dios que Él se fijó primero en ti. Porque dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. No se te olvide que la cruz de Cristo es el púlpito donde se predicó el plan de salvación para tu alma. El mejor, el más poderoso mensaje de la historia se predicó en el púlpito de la cruz. ¿Por qué? Porque allí en el púlpito se estaba anunciando. Aún mis padres ni nacían ni mis abuelos, pero ahí se estaba anunciando la redención de mi alma, la redención de tu alma. Así que de ti depende si tú mueves la cruz de Cristo. Hazle como ese deportista, jamás quitó la mirada de la meta y se llevó el premio. Y dijo Pablo, muchos son los que corren en el estadio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Porque uno, dijo Pablo, es el que se lleva el premio. Son muchos los que corren en este camino, pero no todos la van a hacer. Cuando tú quites la mirada de la cruz, te vas a perder. Pero mientras tú estés viendo, hermanos, a Jesús, el autor y consumador de la fe, y tú lo estés viendo, siempre vas a ir
derecho. Y ahí se cumple la palabra. Dios va a bendecir tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Puestos de pie.